Y en breves instantes va a entrar el consultor científico de Nativa, Ricardo Boll, con el cual vamos a hablar todo lo que relacionado a lo que está pasando no solo en la emergencia climática que vive, sino a la ausencia del Estado y cómo se puede hacer algún tipo de cambio para el año 2024. Buenas noches, Ricardo. Gracias por estar en Nativa Fondo. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes como siempre. Gracias. ¿Cómo estás, Ricardo? Ricardo, queríamos empezar preguntándote por esta explosión de calor que estamos viviendo los limeños en particular en estos últimos días. Pareciera que el calor de un momento a otro ha aparecido y queremos saber si esto va a ir increciendo y es parte ya del fenómeno del Niño que se ha ido anunciando a lo largo de todo este 2023. Sí, es súper interesante ver cómo el tema climático de pronto toma protagonismo, ¿no? De manera cíclica, digamos, ¿no? Cuando claramente nuestras vidas, la economía, dependen tanto de los procesos naturales y entre ellos los atmosféricos. Lo que tenemos en los últimos días corresponde con digamos, una alta humedad, ¿no? Entonces de pronto sentimos esta sensación de ahogo, de bochorno, como si casi fuera a haber una tormenta en cualquier momento, porque claro, el aire al estar más caliente también puede absorber más vapor, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces vamos a un baño público y vemos estas máquinas para secarnos las manos, justamente botan aire caliente, perdón, para poder absorber la humedad que nos queda. La atmósfera hace lo mismo. Entonces, también aumenta la sensación de calor, ¿no? Al tener este aire húmedo, sudamos más, tenemos más, la ropa se nos pega, entonces, claro, la sensación también aumenta. Pero tiene que ver claramente con el inicio del verano y con una masa de agua caliente que todavía está frente al mar, arriba del promedio, ¿no? Tenemos unos 2 grados, 1,5 grados, 2 grados arriba del promedio desde Lima hasta Piura, hasta Tumbes, ¿no? En el sur del Perú la situación es otra, ¿no? Debido al aumento de la fuerza del anticiclón, las temperaturas están debajo del promedio, pero están ligeramente debajo del promedio. Ahora, recordemos que el promedio, digamos, es una utopía, ¿no? Es un resultado matemático, pero siempre vamos a estar arriba o debajo del promedio. Es muy difícil estar, ¿no?, justo en el promedio. Entonces, también nosotros tenemos que acostumbrarnos a un entorno, a una naturaleza, a un ecosistema que siempre está cambiando, ¿no? O calentándose, enfriándose, con sequías, con pequeñas épocas más húmedas. Y bueno, cada niño también es diferente, ¿no? Yo creo que este niño nos está ayudando a entender mejor estos procesos, ¿no? Pensamos que iba a ser mucho más fuerte y felizmente no lo es, ¿no? Una de las cosas que hemos visto también es la ausencia del Estado o un Estado que cuando ingresa todo funciona mal. Una de las cosas que tenían que hacer en Piura era poner unas retenes para la lluvia, todavía no se han podido hacer porque se hicieron mal. ¿Qué lecciones tienen que hacer, digamos, los gobiernos regionales y el mismo gobierno para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado cada vez que hay un niño fuerte? Yo creo que primero necesitamos una cultura de prevención, ¿no? O sea, no podemos esperar a tener niños a portas para recién reaccionar, ¿no? En este caso hemos tenido todo un año y, por ejemplo, ha habido muy poca transparencia, ¿no? Es muy difícil saber qué es exactamente lo que se ha hecho, ¿no? El Estado sale con, hemos gastado tantos millones de dólares o tantos millones de soles. ¿En qué? ¿No? Primero. Luego, la cultura de prevención exige que manejemos el concepto, digamos, del peligro natural. Tenemos que entender este fenómeno, cómo funciona un terremoto, ya más o menos lo tenemos claro, cómo funcionan los volcanes, más o menos lo tenemos claro, pero la atmósfera todavía es un poco misteriosa, ¿no? Porque como es un fluido, no sabemos, es muy difícil adivinar, ¿no?, qué va a suceder. Por ejemplo, ¿dónde va a llover? Entonces, no solamente se trata que va a llover, sino que dónde va a llover. Entonces, tenemos una quebrada que sí y una quebrada que no. Entonces, lo mejor es tomar medidas para toda la región, ¿no? Eso quiere decir que tenemos que estudiar más la atmósfera en el Perú. Todavía nos falta
reforzar el excelente trabajo que hacen algunas instituciones como el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, el CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, el IMARPE, el Instituto del Mar del Perú. O sea, todas estas instituciones que estudian la naturaleza deben de ser apoyadas porque necesitamos tomar decisiones informadas, ¿no? Primero, si no desatienta, ¿no? No te preocupes, ¿no? Y después, uy, ¿a quién se le iba a ocurrir que esto iba a suceder? Pero también estudiar los niveles de vulnerabilidad. Y aquí tú estás dando en uno de los factores claves de la vulnerabilidad, que es la vulnerabilidad, lamentablemente, política y técnica. O sea, en todas las municipalidades debería haber gente formada en desastres. No te digo un geógrafo, que creo que sería una muy buena idea, pero por lo menos, ¿no?, quien se encarga de los temas de desastres, quien se encarga de los temas de desarrollo, quienes se encargan de los temas de urbanismo, es un tema transversal, ¿no? Todos tenemos que manejar el concepto de desastre, las metodologías, ¿no?, para evitar desastres, porque si no vamos a terminar construyendo de manera equivocada, en lugares equivocados. Es bien complejo, ¿no? Y sí, yo creo que no tenemos información. O sea, es bien difícil opinar sobre qué es lo que se ha hecho si no sabemos qué es lo que se ha hecho. Por lo pronto ya sabemos que no se han reforzado los hospitales, ya sabemos que no se han reforzado los colegios, no sabemos qué carreteras son las que están en peligro o qué medidas se han tomado, si se han hecho canales en las carreteras para procurar el desagüe. No hemos visto programas de, digamos, mejoramiento de infraestructuras privadas que también son necesarias. El comercio, la agricultura, la industria. O sea, por ejemplo, si pasa un Huayco y se lleva una fábrica, todos perdemos, ¿no? O sea, tú puedes decir, no, ese es el sector privado. Claro, pero esa fábrica genera empleo, paga impuestos, transforma productos que luego se van a necesitar en otras partes del país, entonces tenemos desabastecimiento. Entonces, tenemos que tener una mirada sistémica, ¿no? Y además, tenemos que manejar los conceptos básicos, las múltiples vulnerabilidades que tiene el Perú, ¿no? Y en ese sentido, Ricardo, yo quería pasar digamos, a manera de crítica constructiva, de cierta manera, ¿no? ¿Cómo es que el Estado peruano, por lo menos en estos meses previos al fenómeno del Niño, hemos visto campañas de comunicación en la que nos dicen, claro, somos 33 millones unidos contra el Niño, que tenemos que vigilar, que tenemos que estar atentos, pero una de las grandes ausencias de estas campañas de comunicación que hemos visto en los últimos meses es el que nos digan a los ciudadanos cómo actuar frente a la emergencia. Es creo que una de las carencias más grandes. Es decir, si llega el Huayco, si llega la inundación, si caen las lluvias, ¿cómo es que tenemos que movernos? Es decir, ¿cómo vamos a mitigar los daños que se están produciendo en estas zonas de alto riesgo en los distintos escenarios del país? ¿Dirías tú que esa es una de las grandes falencias, una de las grandes carencias de la campaña que se ha hecho en este último año previo al fenómeno del Niño que se nos viene o que ya tenemos encima? Mira, ustedes mejor que nadie, ¿eh? O sea, gracias por la pregunta y por permitirme incursionar en el tema de ustedes, pero ustedes como comunicadores saben, ¿no?, que es muy importante el antes, el durante y el después. Saben que es muy importante primero, digamos, identificar los actores a los que yo me debo de dirigir y seleccionar los mensajes a cada uno de los actores, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las grandes fortalezas sociales que tenemos en el país es la asociatividad. Inmediatamente aparecen los clubes de madres, tenemos los padres de familia, tenemos los comedores populares, el barrio se organiza para hacer la vereda, para poner el desagüe. Todas esas son fortalezas, perfecto. Estoy aprovechando esas fortalezas frente a los desastres. Por ejemplo, ¿no? Organízate, infórmate, genera un pequeño sistema de alerta, identifica a las personas vulnerables a las que vas a tener que sacar si es que existe la posibilidad de que haya un Huayco. No cuando gritan Huayco. No sé, porque cuando gritan Huayco ya perdiste, ¿no? Solamente puedes correr, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer antes? ¿Qué hacer durante? ¿Y qué hacer después? Porque mucha gente, después de un desastre, y a mí personalmente me apena mucho cuando veo a los reporteros bien intencionados que se acercan a la población, inmediatamente le dicen, ¿qué le diría al gobierno? ¿No? En vez de decir, cuéntenos, o sea, reflexionemos juntos sobre qué información tuvo
para tomar una decisión, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué le recomendaría a otras personas que podrían estar en una situación como la suya? Es decir, un proceso de aprendizaje. Y estas campañas tienen que tener un componente educativo. No se trata de ir al colegio, obviamente, no es lo que se conoce como educación no formal, ¿no? La señaléctica, los comerciales, las campañas pueden tener un componente educativo muy importante. Por ejemplo, dónde está la información, cómo manejar esa información, cómo exigir tus derechos como ciudadano a las autoridades, acércate a la municipalidad, conoce los planes, exige que se cumplan, ¿no? Busca otras asociaciones que puedan colaborar contigo. Hay un montón de mensajes que se pueden mandar y no solamente caer en clichés tipo defensa civil somos todos, ¿no es cierto? Claro, Todos somos defensa civil, ¿no? Sí, no, en otros países, por ejemplo, hay jóvenes preparados para ciertos tipos de prevenciones de la nieve, por ejemplo, los jóvenes se organizan, conocen exactamente qué está pasando en su localidad y cuando se necesitan van y echan la sal para poder sacar la nieve de los lugares, etcétera. Pero aquí podríamos también preparar como parte de la currícula, como decía Paco, educar a la gente de lo que está pasando, comunicarles los riesgos que hay en zonas, sobre todo de quebradas, ¿no? En momentos difíciles como las lluvias, pero que ellos también formen parte de esa comunidad, ¿no? Porque yo creo que parte de lo que sufrimos ahorita como país es que no tenemos redes, no tenemos nada que nos una, ¿no es cierto? Y unos jóvenes saliendo, digamos, a recoger basura en la playa, jóvenes que están en contacto con lo que está pasando, podría, digamos, ayudar a sumar voces más allá, digamos, de los que ya estamos hablando los mayores, digamos, ¿no? Hay ¿Qué un opinas? montón de actores que juegan un papel importante, que podrían jugar un papel más importante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, jubilados, ¿no? Personas mayores que ya no trabajan, pero que tienen una experiencia, que están en buen estado, que tienen ganas de seguir aportando a su comunidad, que tienen un compromiso con el desarrollo local. Ahora, aquí es crucial el papel de la municipalidad distrital, ¿no? Estamos hablando de digamos, un tipo de gobierno muy pequeño, que debería estar muy cercano a la comunidad, que debería, una de las cosas que yo siempre menciono es, tenemos un desastre, y lo primero que hacen es empadronar, como si no supieran quién vive en ese lugar, como si no supieran cuáles son los negocios que se han perjudicado, ¿no? Cuando tienes que haber sacado una licencia, tienes que inscribirte en la municipalidad, o sea, no puede ser que alguien que pague impuestos de pronto también sea ignorado por la municipalidad, ¿no? Que la municipalidad no sepa nada de esas personas. Yo creo que y la municipalidad en su estructura tiene siempre una dirección de juventudes, tiene una dirección de asuntos sociales. Entonces, yo creo que ahí, como dices, no se trata solamente pues, de regalar zapatillas, ir al campeonato de fulbito infantil, ¿no? Y visitar las casas para la tercera edad. Se trata justamente de aprovechar este deseo que tiene la comunidad de participar, ¿no? de la construcción de un mejor futuro. Yo creo que ahí lamentablemente las municipalidades cojean, ¿no? Y en esa misma línea, Ricardo, yo recuerdo que alguna vez lo hemos comentado a lo largo de las conversaciones que hemos tenido en el año, que es cómo están pasando caleta, por decirlo en términos coloquiales, los gobiernos municipales y los gobiernos regionales, ¿no? Que además, digamos que en el orden de actuación y de acción dentro de una emergencia, el gobierno local es el primer lugar a donde deberían recurrir las poblaciones, luego, si la emergencia es aún mayor, al gobierno regional y finalmente el gobierno central cuando ya estos niveles de gobierno están desbordados y la tragedia es tremenda. Lamentablemente, cuando ocurren este tipo de desgracias, lo primero que escuchamos, además, de la misma población es el gobierno central no ha hecho nada, cuando los primeros llamados a tomar acciones en medio de estas emergencias son los gobiernos primero locales y luego los gobiernos regionales. ¿Qué está pasando con estos dos niveles de gobierno que pareciera que de alguna manera se ponen de costado cuando llegan las emergencias y esperan que papá gobierno solucione todo? Uno de los problemas que hay, digamos, es que por un lado tienes una articulación horizontal, ¿ya? En planificación territorial, que es
de lo que me estás hablando, hay una coordinación horizontal. Es decir, en un lugar debería de coordinar salud, transportes, educación, turismo, todos los sectores, ¿no? Agricultura, todos. Pero luego viene la articulación vertical, ¿no? Y casi siempre estamos acostumbrados a una actitud paternalista del Estado. Es que me digan qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero esta articulación va en dos direcciones, eso es bien importante, ¿no? O sea, el Estado también se tiene que nutrir, digamos, este nivel de gobierno nacional no puede saber lo que pasa en todos los pueblitos del Perú. La única forma de que lo sepa es que la información ascienda, y eso quiere decir que tiene que haber mayor comunicación, ¿no? También tiene que pasar, digamos, metodologías, ¿no? Y lamentablemente no pasan. Y cuando pasan, son calcadas. Y no puedes, pues, reaccionar de la misma manera en el norte, en el sur, en la costa, en la sierra y en la selva. Ahí viene una gran debilidad del Estado peruano, y es la falta de personal, de recursos humanos calificados. Lamentablemente vemos muchísimas municipalidades que son tomadas por panacas, ¿no? Entonces vemos gente que va rotando y en un gobierno está en educación, en el siguiente está en deportes, en el siguiente está en cultura, en el siguiente está en urbanismo, y son muy pocas las áreas que tienen técnicos de verdad, ¿no? O sea, con experiencia, calificados. Entonces, hay una serie de áreas descuidadas, como que cualquiera que tiene un poquito de sentido común podría hacerse cargo, ¿no? No podemos asumir eso. Entonces, se toman gente con bachillerato, que no tienen experiencia, incluso gente que ni siquiera ha terminado la carrera, amigos, gente del partido, y estos son los costos. Entonces, también tenemos que procurar digamos, una tecnocracia, ¿no? Una tecnocracia que no esté lejana de la población, ¿no? Una tecnocracia, digamos, humana, ¿no? Que entienda, que conozca, que recorra sus caminos, porque también me he encontrado municipios con técnicos, además, digamos, hace poco, ¿no? Hemos recibido nuevos alcaldes, con gente que ha estado en otras municipalidades, y claro, no conocen su municipio. No han caminado, no conocen el relieve, no conocen las calles, no conocen los problemas, ¿no? Yo creo que todo esto influye, ¿no? Es muy importante el tener claro, como dirían nuestras abuelas, dónde estás parado, ¿no? Entender realmente los lugares que dependen de ti. Varios de los temas que hemos visto, y por eso también estamos haciendo el balance contigo y agradecerte tu papel como consultor científico de Nativa, es que además de, digamos, de ver el tema de ciencia, hay que ver digamos, lo que acabas de decir, ¿no? El Estado, la gente y la organización, ¿no? Y una de las cosas que se han aprobado en el papel, pero que todavía no terminan de aterrizar, es el ordenamiento territorial, que es un gran sueño de muchos años, ¿no es cierto? Ese, digamos, hasta que no sale el reglamento, la letra chica, ¿qué podríamos esperar mientras tanto, Ricardo? Mira, lamentablemente el concepto de ordenamiento territorial está muy mal entendido. Hay un gran desconocimiento, no hay una cultura territorial en este país, no hay una cultura geográfica. Entonces, la gente piensa que la geografía es solamente pues, el relieve, ¿no? Te dicen, la complicada geografía del Perú. Se refieren al relieve, no se están refiriendo a la geografía. La geografía es toda esta interacción, ¿no? ¿Y cómo vas a ordenar algo que no entiendes? ¿Cómo vas a ordenar algo que no comprendes o que ves como una foto y no como un espacio dinámico? Entonces tú dices, no, acá no hay vegetación, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo hacer lo que quiera, ¿no? Claro, resulta que es una zona de lomas. Entonces en julio, agosto, septiembre aparece una vegetación y acabas de destruir un ecosistema. Entonces, verano, invierno, años, como te decía, húmedos, años cálidos, años secos, años fríos, todo esto lo involucra. Lamentablemente, el ordenamiento territorial se ha posicionado en el Perú desde la conservación, y el fin del ordenamiento territorial no es la conservación. Ese es uno de sus tantos objetivos. Ordenar el territorio es optimizar el territorio. Lo que ha pasado, optimizar el uso del territorio. Lo que ha pasado, creo yo, es que algunos sectores
de la economía muy poderosos, estoy hablando claramente de la minería, se han visto amenazados por el concepto de ordenamiento territorial, porque han pensado que van a decir, no, ahí no puedes hacer minería, ¿no? Pero luego se quejan de las consecuencias de que no haya ordenamiento territorial, ¿no? Lo que pasa es que no se están dando cuenta que los problemas que están enfrentando son territoriales, ¿no? Los conflictos territoriales son permanentes en el país, ¿no? Tú puedes tener, por ejemplo, lo que acaba de suceder en Chorrillos, ¿no? Quieren prohibir la presencia de pescadores locales. No hay por qué prohibirlos, lo que hay que hacer es ordenarlos. Yo entiendo que de repente los niños que se meten a la playa se pueden encontrar con anzuelos, perfecto. Entonces hagamos horas, por ejemplo, en invierno casi nadie va a la playa, ¿por qué no podría haber pesca en invierno cuando justamente es la época de mayor productividad en el mar, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que el concepto de orden se ve como una foto estática, ¿no? El ordenamiento no solamente es espacial, puede ser también temporal, por ejemplo. Y una playa es un lugar de recreación, es un lugar de actividades económicas. Dan clases de surf, dan clases de pádel, hay vendedores de cucuruchos, o sea, de todo, ¿no es cierto? Hay gente que vende sándwiches, hay gente que hace deporte, hay gente que también pesca, ¿no? Es más, también hay clubes. Entonces, todos estos cómo pueden convivir en un solo espacio, ordenándonos. Ese es un ejemplo de lo que, de los tantos que podría traerte, como los valles de Lima, los valles andinos, los bordes de la ciudad. Por ejemplo, los bordes de la ciudad, por definición, son espacios de conflicto, porque a las afueras ponemos los aeropuertos, ponemos las fábricas, ponemos los basurales, pero la ciudad va creciendo y terminas viviendo junto al aeropuerto, terminas viviendo junto o los colegios que a veces van a las afueras, ¿no? Y entonces, claro, son lugares de conflicto por definición. Vamos a dejar esto simplemente al libre mercado y a las quejas, a las marchas. ¿Por qué mejor no prevenimos y planificamos? Yo creo que hay que replantear el tema de ordenamiento territorial con mucha fuerza en el país y con una mucho mejor estrategia de comunicación, porque no es solamente restrictivo. La idea de ordenar el territorio es aprovechar mejor los recursos, aprovechar mejor el espacio, evitar conflictos, ¿no? Y avanzar más rápido en el desarrollo. Pero, y en ese sentido, Ricardo, algo de lo que también hemos conversado a lo largo del año es, queda claro que los fenómenos naturales son impredecibles, ¿no? Que muchas veces no vamos a tener la capacidad de evitar que los desastres ocurran, pero de lo que sí deberíamos estar en la capacidad es de salir lo más rápido posible de los desastres que se generen producto precisamente de estos fenómenos. Es decir, en el caso de un terremoto, que nuestros hospitales, nuestras comisarías, nuestros sistemas de saneamiento, nuestras carreteras se habiliten lo más pronto posible después del desastre. Lo mismo después de una inundación, después de un huaico, en fin. Hay países que nos llevan una delantera tremenda con respecto a este panorama, ¿no? En Japón se produce un terremoto de 7.5 y a los 2 días toda la ciudad ya está funcionando como si no hubiera ocurrido nada. ¿Qué está pasando en el Perú y por qué no somos capaces de precisamente generar esa dinámica de no reconstruir? Porque muchas veces confiamos demasiado en la reconstrucción. Y mira Pisco, han pasado más de 15 años del terremoto y esa ciudad todavía sigue reconstruyéndose. Mira lo que ocurrió en el 2017, ha pasado el fenómeno del Niño Costero y todavía seguimos con la reconstrucción con cambios. ¿Por qué no somos capaces de generar una salida rápida de las emergencias que finalmente nuestro país va a vivir constantemente? Porque es parte de la dinámica geográfica del territorio que ocupamos. Mira, es una pregunta bien compleja, ¿no? Porque, como te decía, en la metodología del desastre, ¿no? Está el antes, que es la prevención, y ese antes no solamente no te ubiques en las quebradas, no te ubiques en las orillas de un río. Es, por ejemplo, a ver, si hay un desastre, necesito medicinas, mantas, médicos, necesito que los colegios estén en buen estado, porque muchas veces los colegios son considerados lugares logísticos, o sea, llega toda la ayuda. Los voy coordinando, ¿no? Con todas estas instituciones, con los hospitales, con las postas médicas, voy creando fortalezas, es decir, me preparo para el después. Este después involucra dos momentos importantes.
el momento inmediato después del desastre, porque tengo que salvar vidas, gente que está atrapada, ¿no? Por ejemplo, debajo de los escombros, en una pequeña islita que el río está a punto de llevarse, lo que fuera, ¿no? Y luego, como dices, el momento de la reconstrucción. El problema es que nuestra cultura, y esto es realmente triste, hace que tratemos de optimizar los recursos al máximo. Entonces decimos, a ver, en situación regular, en este promedio inexistente, fantástico, ¿no? Mítico, ¿cuántos médicos necesito y cuántas enfermeras necesito y cuántas pastillas y cuántas bolsas de suero? Tantas. Entonces llega el desastre y no estoy listo. Entonces, claro, ¿qué pasa si yo me preparo? Entonces yo tengo que tener un porcentaje, y eso tiene que ser estudiado por matemáticos, por especialistas, de un plus. Yo debería tener un número de médicos que están rotando, permitiendo que otros descansen, haciendo investigación, que estén listos para el desastre, aunque no los necesite. Pero claro, inmediatamente van a salir las noticias diciendo, hay un montón de médicos que no están haciendo nada en el país, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera uno por distrito, tendríamos 2.000 médicos sin hacer nada en el país. Es que no están haciendo nada. Es como los bomberos, están ahí para cuando hay un incendio y nadie dice, los bomberos no hacen nada. ¿No? Lo mismo pasaría si sobran tantas bolsas, ¿no? Por ejemplo, lo que acaba de suceder con las vacunas, que es una noticia de ayer, ¿no? Que tantas vacunas se han dado de baja, se han vencido, no han funcionado, no han estado bien cuidadas. O sea, no han estado bien conservadas, eso es un problema serio. Pero yo no sé cuántos Panadol voy a necesitar, cuántas inyecciones voy a necesitar, cuántas sábanas voy a necesitar exactamente. Entonces yo hago un cálculo y digo, bueno, ese es un costo, pero eso me permite estar listo para un desastre, ¿no? A su vez tengo que invertir en capacitación, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente no hay capacitación. No hay capacitación en el sector privado, no hay capacitación en el sector público. Por ejemplo, para mí no debería haber secretaria, no debería haber administrativo que no lleve un curso de primeros auxilios, ¿no? Porque es la persona que está sentada todo el día atendiendo, que conoce a todo el mundo, que sabe cuál es tu anexo, que sabe cuándo entraste a trabajar, y es la persona que en caso de un desastre debería de agarrar el botiquín de primeros auxilios y estar capacitada. Entonces, además, fíjate, estás fortaleciendo a tu personal. Y un curso de primeros auxilios no es caro, es más, muchas veces la Cruz Roja y el INDECI los hace gratis, y además tienes un certificado, o sea, estás fortaleciendo a tu equipo, ¿no? Yo creo que es un tema bien complejo lo que estás planteando, Paco, porque involucra un cambio de enfoque, ¿no? Necesitas gente que sepa del tema, ¿no? Porque si no, siempre vas a estar viendo la pérdida económica, ¿no? En vez de pensar que estás evitando la pérdida económica futura, ¿no? Y la pérdida de vida, por supuesto. Y en el mundo, yo quería preguntarte un poquito de lo que ha pasado en la COP28, que bueno, no es casual que se haya hecho donde se hizo, que fue Dubái, donde estamos viendo que ni China va a hacer nada para cambiar la emergencia climática, donde estamos viendo que Estados Unidos está viendo qué puede hacer. ¿Cómo ves, digamos, lo que están haciendo otros países para las emergencias climáticas que van a venir? Bueno, justamente los países árabes ya están avanzando en energías no convencionales. Lo que pasa es que, claro, no van a perder la oportunidad de utilizar la última gota de petróleo que tengan. Entonces están tratando, por un lado, de ralentizar, ¿no? esta transición, pero al mismo tiempo se están preparando para esta transición, ¿no? Aquí en Perú estamos muy atrasados en estos aspectos. Y no basta con que digamos, hemos firmado un convenio con una empresa internacional líder en energía no convencional o eólica y va a poner un nuevo campo eólico. Estamos hablando de fortalezas internas, ¿no? O sea, por ejemplo, generar profesionales en estas áreas, generar nuestros propios desarrollos,
¿no? Porque tenemos un relieve distinto, porque tenemos vientos distintos, porque tenemos una economía distinta, porque nosotros también podemos aportar al desarrollo mundial. De repente en el Perú, producto de un experimento, resulta que aportamos. Esto no es raro, recordarán, al menos Paola, perdón, la bolsa, la famosa bolsita salvadora. Perdón. Es que Paco es más joven que nosotros. Pero recordarán la bolsita salvadora, ¿no? En los años 90, el Perú tuvo un arranque de cólera enorme, los niños iban en diarreas y producto de estas diarreas venía una deshidratación muy fuerte que finalmente se llevaba a los niños. Pero, por ejemplo, Ricardo, permíteme que te interrumpa. Ahí, por ejemplo, hay un ejemplo clarísimo de cómo sí se comunicaba bien en esa época, ¿no? Porque yo recuerdo que habían jingles, yo sí recuerdo la bolsita salvadora, pero yo recuerdo que además habían jingles hechos, de spots hechos por el Ministerio de Salud, en el que te hablaban hacia dónde tenías que ir si es que te veías en el caso de estar precisamente con vómitos y diarreas persistentes, producto del cólera y todo lo demás. Y eran las UROs comunales, ¿no? Que eran las unidades de rehidratación oral, ¿no? Entonces, todo eso se ha perdido desde el punto de vista comunicativo y que de alguna manera servían como un elemento que le permitía a la población conocer hacia dónde y hacia quién recurrir frente a una emergencia, en este caso sanitaria, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero digamos, es una cadena más compleja, ¿no? Porque no puedes comunicar algo que no existe. Entonces, eso implica previamente un nivel organizativo, ¿no? Pero ese experimento, esa propuesta peruana, terminó salvando niños en África, en Asia, en muchísimos países del mundo. Y sale en los anales de la historia de la salud mundial, ¿no? Me parece que el ministro era Uriel García, ¿no? Que recibió premios mundiales. Claro, él no había inventado la bolsita, pero él apoyó todo un sistema y los premios que recibió fue, digamos, en nombre de todo el equipo, ¿no? Pero, ¿por qué el Perú no puede seguir haciendo eso si nuestros problemas también ocurren en otros países? Y si también tenemos gente capacitada, también tenemos gente creativa, y tal vez esa inversión, como te digo, nos pueda posicionar, porque además esto incluye la generación de patentes, pequeñas industrias o grandes industrias. Yo creo que tenemos la posibilidad de exportar profesionales que ayuden a otros países en temas de desastres con la experiencia que ya deberíamos de tener, por ejemplo, ¿no? Pero esto quiere decir que tenemos que invertir pues, en capacitaciones, en educación, muy importante. Bueno, hablando también lo que, de los 80, ¿no? De los 70. No, y otra de las cosas que están, digamos, que estamos viendo que las dos guerras que nos están afectando, tanto la invasión rusa a Ucrania y lo de la franja de Gaza, va a traer una nueva configuración del mundo, ¿no es cierto? Ustedes, digamos, en términos, no solo es un tema de mapa, es un tema también de nuevos productos, nuevas carencias, un nuevo movimiento. Eso también es examinado de una manera global, porque, digamos, cuando éramos chiquitos y estudiábamos geografía pensábamos que eran, ¿no?, capitales, pero ahorita ser geógrafo involucra una mirada, una visión que habla de culturas, que habla de alimentación, de países, ¿no? ¿Cómo crees que va a cambiar la configuración de lo que estamos, del mundo, estas dos guerras tan terribles que estamos viviendo? Mira, primero es un muy mal antecedente por varias razones, ¿no? Primero que todavía un país ya lo consideres un conflicto interno o un conflicto internacional, escale hasta este nivel sin intervención externa, ¿no? Sin alguien que venga y diga un momentito qué está pasando acá, ¿no? Vamos a conversar. Es un muy mal antecedente. Pero además, políticamente está siendo refrendado. Esto es peor todavía. O sea, es que ya no importa las razones. Tú no puedes ir a otro país a bombardear. O sea, no puede ser que, por ejemplo, de pronto, bueno, lo ha pasado en el Perú, ¿no? Alguien tome un aeropuerto y decida bombardear un departamento entero del Perú. O sea, no puedes hacer eso, ¿no es cierto? O porque tenemos un problema con Chile, pues bombardeemos Arica. O sea, no puede ser, ¿no?
esto es un muy mal antecedente para los demás países, porque todos vivimos con un nivel de tensión, con un nivel de conflicto más o menos latente, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que de pronto España decide invadir Gibraltar, ¿no? O que Inglaterra decide, pues, invadir España, ¿no? O sea, hay cosas que no pensábamos hace unos meses que podrían suceder y que han sucedido. Entonces, ¿qué pasaría si otros conflictos van desarrollándose? O, por ejemplo, lo que está pasando, pues, entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿qué pasa si Rusia invade otro país? ¿Qué pasa si China invade otro país? Y así sucesivamente. Esto en términos de geografía política es súper interesante, porque no solamente hay que entender las causas iniciales, digamos, los conflictos que hay, sino todas estas redes actuales que hacen que tomemos unas decisiones y que entendamos el conflicto de una forma y no de otra, ¿no? Yo creo que deberíamos de estar muy atentos a lo que está pasando en los conflictos mundiales, porque en pleno siglo XXI no puede ser que haya una guerra sabiendo las consecuencias de cualquier guerra. Nadie gana en una guerra, ¿no? Las consecuencias de una guerra duran décadas, ¿no? Esto les va a pasar factura no solamente a los países que están en este momento disparándose, sino a sus vecinos y a varios países más, ¿no? Claro, y ahí te das cuenta, por ejemplo, de lo que ocurrió con Rusia y Ucrania con la falta de fertilizantes, ¿no? Teniendo en cuenta de que Ucrania es uno de los principales productores de urea, por ejemplo, o de granos, en el caso de Rusia y de Ucrania, y cómo ha impactado. En el caso de Medio Oriente también hay una serie de impactos, y no hay que perder de vista también este amago de conflicto que está ocurriendo aquí en la región, ¿no? Entre Venezuela y Guyana, que ya está escalando a niveles que pueden ser preocupantes, ¿no? Ya hay un buque de guerra de la Armada Británica que Venezuela ha calificado como hostil, ¿no? En medio de este impasse territorial por una cuestión de recursos que hay en el sitio y que tarde o temprano podría encenderse la mecha y finalmente involucrar a toda la región, ¿no? Sí, yo creo que ahí las Naciones Unidas demuestra su debilidad, ¿no? Pero además no, las Naciones Unidas no como una institución paternal, como te decía, ¿no? Esta mirada paternalista que viene y te dice, no, dejen de pelearse, ¿no? Dense la mano, ¿no? Son hermanos, ¿no? No. O sea, esas cosas no, las tenemos que dejar de lado. Estamos hablando de una comunidad mundial que ve estas situaciones y que, al margen de comunicados oficiales, tiene que participar para evitar, no debería haber una muerte por una discusión de metros, de agua, de lo que sea. O sea, todo se puede conversar. ¿Desde cuándo se arreglan los problemas a cañonazos? ¿No? Ahora, estos conflictos muchas veces también traen impactos ambientales que claramente afectan a los demás. Recordemos que en la guerra del Golfo, no recuerdo qué país fue, pero decidió soltar petróleo en el Golfo, como venganza, ¿no? Ya hace muchos años de esto, pero dijo, bueno, me estás bombardeando, suelto el petróleo, y la contaminación fue enorme en esa zona otra vez durante años, ¿no? Entonces, claro, a veces tienes, por ejemplo, bombardeas una central nuclear, tenemos un problemón, ¿no? Con radioactividad, y así sucesivamente, ¿no? Las aguas se contaminan. En una guerra nadie gana, nadie, ni siquiera los que no se meten. Todos perdemos. Claro, y además, como decía Paco, si es que ahorita el barco que está poniendo Reino Unido recibe el aval de Estados Unidos, como pasó con las Malvinas, ¿no? Con las Malvinas en los 80s en Argentina, eso sí escalaría una guerra y allí sí Nicolás Maduro puede ser el monstruo de las 7 cabezas de las cuales hemos escuchado muchas veces, ¿no? Bueno, además, el problema es que quien está liderando, digamos, la opinión mundial, ¿no? Como Estados Unidos, es un país que todavía cree que con violencia se resuelve la violencia, ¿no? O sea, no es un país que tradicionalmente evite el conflicto, sino que más bien lo acelera, ¿no? Pensando que es la mejor forma de resolver un conflicto supuestamente mayor, ¿no? Entonces, es preocupante porque deja un legado negativo, ¿no? ¿Cómo resolvemos problemas?
Y esto también repercute a nivel nacional. Recordemos que, por ejemplo, parte del conflicto minero, ¿no?, ha escalado a nivel de violencia, no a nivel solamente de minería, por algo que ya intuíamos que iba a suceder. En la época de Humala no tuvieron mejor idea que bombardear las dragas, ¿no? Y no eran solamente las dragas, ahí había gente, había, ¿no?, centros poblados informales, ¿no? Es claro, si a ti te bombardean, ¿tú cómo vas a reaccionar? No vas a mandar un escrito, ¿no? Entonces, claro, si además ya estás al margen de la legalidad, no te están trayendo a la legalidad, te están alejando aún más de la legalidad, te están invitando a la delincuencia, ¿no? Y desde mi perspectiva, parte de este conflicto de la minería ilegal, que ahora toma carreteras, que ahora está armado, ¿no? Dice, bueno, que mañana me pueden bombardear. Yo me estoy enfrentando a un estado violento, no a un estado que me da salidas, no a un estado que plantea soluciones, ¿no?, sino que viene y dispara. Claro, además eso ya nos trae a este Congreso que ha tomado el poder en la práctica, ¿no? Un Congreso que decidió hacer entre gallos y medianoche la ley forestal, que ni siquiera se hizo en tiempos del Alan García en su segundo gobierno con el perro del hortelano, y allí no hemos visto ni Defensoría del Pueblo, ni Ministerio de Ambiente, ni Primer Ministro, ni nadie ha dicho nada. Y es una bomba de tiempo para el otro año por las organizaciones indígenas que se sienten esquilmadas en sus derechos, pero a su vez demuestra el músculo de las mafias de la tala ilegal, de la minería criminal y de una cosa que todavía no terminamos de ver, ¿no?, que eso es lo que está gobernando, las mafias. Y estamos perdiendo bosques primarios, ¿no? Bosques que deberían de servir a la humanidad y al Perú. Perdón. Creo que es otra muestra, digamos, primero del nivel de desconexión que tenemos con esta naturaleza, ¿no? No entendemos el bosque. Pensamos que el bosque es un montón de madera, pero lo que hay que hacer es cortarlo, ¿no? No estamos entendiendo que hay una diversidad, que hay un ecosistema, que cada uno de los elementos, o sea, que la riqueza del bosque es esta diversidad de elementos interactuando, ¿no? Si yo talo el bosque, claramente no queda nada. Pero además, ¿para qué estoy talando el bosque? Porque sigo con una mirada economicista, sigo con una mirada productiva, que lo que voy a hacer es talar el bosque, porque el bosque no sirve, y en vez de eso voy a hacer agricultura, voy a hacer ganadería, ¿no? Sin darme cuenta que estoy destruyendo la propia riqueza del suelo. Entonces, tal vez pueda tener otras opciones que den más dinero, que permitan una mejor calidad de vida, pero no tenemos esta información. El Estado tiene la obligación de educarnos en naturaleza, tiene la obligación de educarnos en conocer nuestro propio país. Y aquí quiero decir que el área de geografía en los colegios es un área probablemente de las más débiles, ¿no? Uh-huh. No hay libros de geografía en el colegio, no hay libros que nos expliquen, que analicen la situación de la biodiversidad que hay en el país. Entonces, los últimos libros pues, han sido de Marc Buroyani, de Antonio Brac, pocos más, ¿no? Y ahí pasamos a las 8 regiones naturales del Perú, escrito por Javier Pulgar Vidal en los años 40, 50. Necesitamos una mayor... Ahí no había nacido yo, Tú eres bastante menor que yo. Pero ahí además lo digo desde una autocrítica, ¿no? Yo creo que los geógrafos también tenemos que producir más, y no solamente los geógrafos. O sea, la academia tiene que acercarse a la sociedad, ¿no? No podemos pretender que cualquier persona lea artículos en revistas indexadas sobre biología, sobre ingeniería forestal, o sea, eso no va a pasar, ¿no? Entonces tenemos que, primero creo, reforzar la escuela, y yo ahí quiero agradecer la oportunidad que me da Nativa, no solamente a mí, porque hay otras personas que hablan de educación, pero necesitamos primero evidenciar esta necesidad y esta oportunidad, ¿no? Tener ciudadanos informados, conocer mejor nuestro país, nos va a permitir disfrutarlo, pero también desarrollarnos, ¿no? De aprovechar esos recursos no aprovechados,
industrializarlos, exportarlos, mejorar nuestra calidad de vida a todo nivel. Ricardo Boll, consultor científico de Nativa, estuvo con nosotros. Es un honor tenerte en nuestras filas, estamos muy contentos y gracias. Y bueno, que sea un gran 2024, Ricardo. Muchas gracias a cada uno de los miembros del equipo que han sido tan amables conmigo este año y por dejar que me despache y hablar de temas tan raros, pero creo que sí es importante, digamos, apelar a documentos, ¿no? El Estado produce una gran cantidad de información que el propio Estado no usa. Nosotros tenemos que informarnos. Invito a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, a informarse mejor. Hay muchísima información en Internet, pero además en páginas oficiales del Estado. Así es, Ricardo. Muchas gracias por haber estado con nosotros a lo largo de todo este 2024 en Nativa y por supuesto vamos a seguir contando contigo este 2024 también para seguir informando sobre estos temas, porque yo creo que eso es bueno y eso es importante, que tengamos un espacio en el que se hable de estos temas que son importantes para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Mis mejores deseos para el próximo año.